Shalom. A nuestro Padre Rey Yahweh sea el honor, la honra, el triunfo en esta grabación. Shalom, estimados siervos, estimadas siervas. Tengo el honor de dirigirme a ustedes en esta grabación. Esta grabación va a ser tocante a los cambios que la Iglesia Católica Cristiana le hizo a las Escrituras en el Antiguo Testamento para formar el Nuevo Testamento y para formar la personalidad de Jesús. Si la Iglesia Católica no le hubiera cambiado las Escrituras al Antiguo Testamento, no hubieran podido formar el Nuevo Testamento, no hubieran podido formar la personalidad de Jesús. Juzgue usted mismo a través de este mensaje, comparando sus escrituras. Le voy a hablar con las escrituras de la sociedad bíblica, en español, corroborando las escrituras con las escrituras israelitas, que le llaman Tanakh, que trae los 39 libros de las escrituras. Esta otra, que únicamente trae los 5 libros de Moisés, lo que le llaman la Torah, Empezando, siervos amados, nuestro Creador me ha permitido traerle 10 cambios que le han hecho a las Escrituras para poder formar el Nuevo Testamento y para poder formar la personalidad de Jesús. Supuestamente hay más cambios, ¿verdad? Pero de estos 10 cambios, la gran mayoría de ellos son cambios primordiales, básicos, fundamentales, en los cuales está prácticamente hincada la creencia católica cristiana. Tenemos en el libro del principio, Génesis 1:2, el capítulo 1, el verso 2, dice: la tierra estaba sin forma. Esa es la escritura hebrea que nos está dando a entender que la tierra no tenía forma. La traducción que hicieron fue que la tierra estaba desordenada. Hay una gran diferencia. ¿Me entiende? Incluso en la última congregación cristiana donde yo tuve el privilegio de pertenecer, una vez el siervo amado, el pastor, en una predicación, iba a hablar de Génesis, capítulo 1, y preparó el escenario, puso unas sillas así, con las patas para arriba, al revés, unas mesas volteadas, unas cosas en el suelo, dando a entender un desorden, para comparar que la tierra estaba desordenada. Y no, la escritura hebrea nos está diciendo que la tierra no tenía forma.
a lo que es ahora, que tiene sus montañas, sus ríos, sus mares, su parte seca a la cual le llamamos tierra, rodeada de nuestras galaxias, nuestros planetas, luna, sol. Eso es lo que prácticamente nos da a entender la escritura hebrea. El cambio que le hacen ya es dando a entender que la tierra estaba desordenada. En el capítulo 1, siempre de Génesis, verso 2, dice: un viento de nuestro Creador barría sobre las aguas. Un viento, o sea, el viento de nuestro Creador barría sobre las aguas, porque se nos dice que toda la tierra estaba cubierta de agua al principio. Las escrituras cristianas católicas ya traducen esta expresión siempre en el capítulo 1, verso 2, traducen diciendo: el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. No existe la expresión espíritu. Ellos ponen en la palabra espíritu ya acomodándolo para darnos la expresión del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Acuérdese, la palabra Espíritu Santo, la expresión Espíritu Santo, el nombre Espíritu Santo no existe en los primeros 39 libros. Es una invención, es un invento de la Iglesia Católica Cristiana en el Nuevo Testamento. Lo más cerca que nosotros tenemos es en el libro de Isaías. Isaías hablando, dice: el Santo Espíritu. Esa es la expresión más cercana que hay, pero no existe. En todos los 39 libros no existe la expresión Espíritu Santo. Así es que el capítulo 1 de Génesis, verso 2, dice: el viento de nuestro Creador barría las aguas. Esa es la expresión correcta de las escrituras hebreas. Lo que ya nos dan en las Biblias cristianas de la sociedad bíblica, nos dicen que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Esa expresión no existe. En el capítulo 49 de Génesis, en el verso 9, está una expresión donde nuestro patriarca Jacob está dándole las prosperidades a cada uno de sus hijos. Y cuando llega a su hijo Judá, en el capítulo 49, verso 9, le dice: como león, rey de las bestias. Esa es la expresión que está en la escritura hebrea. Y lo repite en el libro de Números 24:9, hablando el profeta Balaam, que el rey Balac lo había traído para que maldijese al pueblo de Israel. Balaam, en el capítulo 24 de Números, verso 9, da la expresión nuevamente
que Judá, que Israel es como león, rey de las bestias. Esas dos expresiones, tanto en Génesis y en Números, en las Biblias cristianas católicas de la sociedad bíblica, las han quitado. E incluso en las escrituras traducidas al inglés, han quitado todas estas expresiones que yo les estoy mencionando. Ya en las escrituras cristianas ya no existe la expresión, no existe la expresión como león rey de las bestias. Porque esa expresión que nuestro patriarca Jacob le da a su hijo y a Judá, esa expresión la aplican en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 5, cuando dice que no se había hallado a nadie que abriese el libro, ni siquiera mirarlo. Y Juan lloraba, dice. Juan es el que estaba narrando, y yo lloraba, porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y un anciano le habla a Juan y le dice: no llores. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Entonces, esa expresión de león rey de las bestias ya no se acomoda a Apocalipsis 5:5. Por lo tanto, ya no se puede aplicar esta expresión de Génesis 49:9 y el libro de Números 24:9. Los cambios han sido por una razón, por un motivo, para poderle dar la personalidad a Jesús y para poder formar el Nuevo Testamento, para darnos a entender a nosotros como público o como oyentes o como religiosos, darnos a entender de que las escrituras del Nuevo Testamento están narrando, cumpliéndose en ellas las escrituras del Antiguo Testamento, cosa que no es así, no es de esa manera. Usted con sus escrituras, después de haber oído este mensaje, agarre una escritura, una Tanakh, es una escritura israelita, y va a encontrar todos estos cambios que le estoy dando. Como león rey de las bestias. Esa es la expresión que quitaron en las Biblias cristianas para podérselo aplicar a Apocalipsis 5:5. Levítico 26:41, este ya es el cuarto cambio. Ya este es el cuarto cambio del que le estoy hablando. Levítico 26:41, Deuteronomios 10:16, Deuteronomios 36, Jeremías 4:4. Son 4 escrituras en las cuales en la escritura hebrea no existe la palabra circuncisión.
la expresión que tiene la escritura hebrea en estas 4 escrituras es de quitar la dureza de nuestro corazón, es abrir nuestro corazón, es nuestro Creador, va a abrir los corazones de nosotros y de nuestros descendientes, va a quitar la grosura de nuestro corazón. Esas son las expresiones que salen en estas 4 escrituras de Levíticos 26:41, Deuteronomios 10:16, Deuteronomios 36, Jeremías 4:4. Cuando usted lee en las escrituras cristianas, en las Biblias cristianas, estas 4 escrituras tienen la expresión de circuncisión. Fíjese la diferencia. En las escrituras hebreas le está diciendo que nuestro Creador nos va a quitar la dureza en nuestros corazones. Vamos a abrir nuestros corazones a nuestro Creador. Nuestro Creador quitará la dureza de nuestros corazones y la de nuestros descendientes. Quitará la grosura de nuestro corazón. Expresiones muy diferentes a la expresión circuncisión. La Biblia cristiana desecha esas expresiones, las cambia por la palabra circuncisión para darle apoyo, para respaldar la escritura de Romanos, del libro de Romanos del Nuevo Testamento, capítulo 2, verso 25. En adelante, ahí es donde prácticamente todo el capítulo 2 está hablando de la circuncisión. Y nos viene a decir ya por último que la circuncisión no es de la carne, no es de la letra, sino que es del corazón. Cuando dice de la letra es de la ley, porque es una ordenanza, es un pacto que nuestro Creador hace con Abraham, que pone la circuncisión como señal entre él y Abraham, entre él y el pueblo de Israel, entre él y la humanidad. Y hace referencia que el que no se circuncide no puede pertenecer al pueblo de nuestro Creador. Cuando usted agarra sus escrituras cristianas, se da cuenta que el capítulo 2 de Romanos, verso, prácticamente todo el capítulo, pero ya en el verso 25 le está mencionando. Romanos 2:29, del 25 al 29, en el 29 ya le está mencionando con broche de oro que la circuncisión es del corazón. Es por esa la razón que en las Biblias cristianas pusieron la palabra circuncisión en las escrituras de Levíticos 26:41, Deuteronomios 10:16, Deuteronomios 36 y Jeremías 4:4. Expresión que no existe en las escrituras hebreas.
sino que se está refiriendo a la dureza del corazón, abrir nuestro corazón, quitar la grosura que está alrededor de nuestro corazón, que nuestro Creador quitará la dureza en nuestros corazones y la de nuestros descendientes. Esas son las Escrituras. En ninguna parte se encuentra la expresión circuncisión en estas Escrituras. Han puesto esa palabra para poder formar Romanos 2, del 25 al 29, y así quitarnos la circuncisión, que es un pacto de nuestro Creador entre Él y nosotros. Es una señal entre Él y nosotros. Vemos pues cómo es que las Escrituras han sido cambiadas con el propósito de darle vida al Nuevo Testamento, de darle vida al personaje de Jesús. Porque cuando usted busca en su diccionario la palabra circuncisión, se dará cuenta que dice que es quitar, quitar un pedazo de piel del pene del hombre que sube y que baja, que cubre y que descubre el miembro viril del hombre. El corazón no tiene ninguna piel que suba y que baje, que lo cubra y lo descubra. Por lo tanto, un corazón no se puede circuncidar. Si es que estamos hablando de esa manera, para al pie de la letra poner por obra esa escritura. Entrando al quinto cambio, al número 5, está en Deuteronomios 21:23. 21:23, en las escrituras hebreas no existe la expresión maldito por Dios el que es colgado en un madero. En las Biblias cristianas le aumentaron la expresión maldito por Dios el que es colgado en un madero a Deuteronomio 21:23 para poder respaldar al libro de Gálatas en el Nuevo Testamento, capítulo 3, verso 13, donde nos dice que Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Porque escrito está, maldito por Dios es todo aquel que es colgado en un madero. ¿Dónde está escrito? Lo mandan para Deuteronomio 21:23. Allí es donde está escrito. Pero Deuteronomio 21:23 no tiene la expresión maldito por Dios. Esa expresión se la aumentaron. En las Biblias cristianas católicas a Deuteronomio 21:23 para quitarnos la maldición de la ley que nos habla Deuteronomios 11:26, Deuteronomios
30, 19, Deuteronomios 28, 15, Deuteronomios 27, 26, Deuteronomios 30, 15 y muchas más escrituras que nos hablan de la maldición de nuestro Creador sobre la humanidad si no hace su ley divina. Esa maldición está vigente. Esa maldición no se ha quitado. Es por eso es que han cambiado las escrituras para quitarnos la maldición de nuestro Creador. Pero no es nuestro Creador el que ha quitado esa escritura, sino que es la Iglesia Católica Cristiana la que ha quitado las escrituras de Deuteronomios que nos está diciendo que nuestro Creador nos va a maldecir si nosotros no cumplimos con su ley. Está vigente esa maldición. Y la gran mayoría de nosotros estamos bajo la maldición de nuestro Creador. Porque no somos hacedores de su ley divina. No somos hacedores. De lo que Él ha dejado como reglas para conducirnos sobre la faz de la tierra. Por lo tanto, no hay ninguna bendición, sino que hay maldición sobre nosotros. Lo que recibimos son benevolencias de nuestro Creador, pero no recibimos bendición. Recibimos maldición de Él, porque Él claramente nos dice, e incluso hay una escritura donde dice, hablando Moisés al pueblo de Israel, le dice, he puesto la vida y la muerte en tu lengua. La vida si haces la ley divina. La muerte si no haces la ley divina. Lastimosamente, ese es el fruto que estamos cosechando y es ahí donde está la explicación por qué los elementos de la creación están deteriorándose día con día, tanto como la tierra, como el agua, como el aire y como el fuego que viene del sol. Son elementos de la creación que le dan la vida a este planeta. Deteriorándose estos cuatro elementos, nos están causando problemas como enfermedades, como hambrunas. A lo que vamos, a las nuevas generaciones venideras, una carencia de los elementos necesarios para vivir la vida. Lastimosamente, todo está enfocado en el invento del hombre, que es el dinero. Lo que dice Timoteo en el Nuevo Testamento,
que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Si vemos los habitantes de los países que están en las partes afuera de la ciudad, en los campos, en los fields, en las montañas, ellos pelean, defienden que no se hagan represas hidroeléctricas, que no se usen fertilizantes químicos, que no usen el mercurio, el malatión y otros componentes que están dañando los mantos acuíferos, que están dañando la tierra, que están dañando el aire y están trayendo enfermedades a estas personas. Estas personas pelean de una manera hablando, exponiendo las razones por las cuales tienen que cesar el trabajo de las minerías, de las minas, las explotaciones que se hacen usando químicos que están dañando los elementos de la creación. Y la respuesta que le dan a estas gentes es matándolas, encarcelándolas, persiguiéndolas. Y no se dan cuenta sus verdugos que lo que esta gente está haciendo es para el bien de ellos mismos, de estos mismos asesinos que están asesinando a esta pobre gente. No se dan cuenta que la pelea de estas pobres gentes es para el bien de ellos mismos, de toda la humanidad. El amor al dinero, la destrucción de los elementos de la creación. Ahí tenemos el número 5, prácticamente el 21-23. No existe la expresión maldito por Dios en las escrituras hebreas. El capítulo 21, verso 23 de Deuteronomio no existe. Ha sido aumentado en las Biblias cristianas para poder quitarnos la ley divina de nuestro Creador, poderles respaldar a Jesús y el Nuevo Testamento en Gálatas 3:13. Pero la maldición de nuestro Creador está vigente sobre la faz de la tierra, está vigente en toda su creación. Su ley es para siempre. Entrando al cambio número 6, entramos en el Salmo 110. El Salmo 110, 1, dice: dijo el Señor a mi Señor. Cuando dice dijo el Señor a mi Señor, en las escrituras hebreas e incluso en las escrituras cristianas, cuando nosotros buscamos en 2 de Samuel 24:22,
le está hablando un siervo al rey David y le dice: tome usted, mi señor rey, lo que usted quiera tomar de mi tierra, porque al rey no le llamaban rey directamente, le ponían el título de señor, de Lord. Pero ya en las Biblias cristianas ya se nos da a entender en Hebreos, en el libro de Hebreos, que nuestro Creador, el Señor, Dios, le está hablando al Señor Jesús. E incluso una escritura en el Nuevo Testamento, hablando Jesús, dice: el Señor le habló a David. No me recuerdo bien exactamente cómo está esa escritura, pero da a entender Jesús que David le está hablando y se está dirigiendo a Jesús como Señor, porque la pregunta que le hacen a Jesús es: ¿de quién es hijo el Cristo? Y le dicen: de David, o él dice David. Pero ¿cómo es que el Cristo es hijo de David si el mismo David le dice Señor? Salmo 110, verso 1. Dijo el Señor a mi Señor, dijo nuestro Creador al Señor Rey David. Porque acuérdese que el que escribió el Salmo, el que copió el Salmo, se está dirigiendo a David como Señor. Por eso es que está dando a entender que nuestro Creador le habló a nuestro Señor Rey David. Y tenemos un ejemplo en 2 de Samuel 24, 22, que este siervo le dice: tome, mi señor Rey David, lo que usted necesita de mí. Ese es un ejemplo que viene para darnos a entender que la palabra Señor se le aplicaba al rey. Tenemos Salmo 110, 4. Dice: en las escrituras hebreas no existe según el orden de Melquisedec. Eso es aumentado. Juró mi Señor, dice, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esa expresión no existe. No existe según el orden de Melquisedec. En las escrituras hebreas no existe. Lo han aumentado en las escrituras cristianas católicas para darle la personalidad de sacerdote a Jesús y lo comparan que el ministerio de sacerdote que le dieron a Jesús se lo dieron con juramento de nuestro Creador, y a los otros sacerdotes, o sea los levíticos, no se les dio el ministerio de sacerdotes con juramento, únicamente a Jesús.
pero no existe. En la escritura hebrea, la expresión según el orden de Melquisedec, en el capítulo 4 del Salmo 110, no existe en las escrituras hebreas. Es aumentado en las escrituras cristianas católicas. Para respaldar en el libro de Hebreos, en el libro de Hebreos es donde sale la expresión según el orden de Melquisedec. Hebreos, libro de Hebreos, en el capítulo 5, en el verso 6, en el capítulo 6, verso 20, en el capítulo 7, verso 28. En esos 3 versos aparece la palabra según el orden de Melquisedec. Por eso es que fue aumentada esa palabra en el Salmo 110, para darle la personalidad a Jesús de sacerdote. Pero tuvieron que aumentar esa expresión, por lo tanto no existe esa expresión. Y si no existe esa expresión, no existe el ministerio de sacerdote para Jesús. Fíjese, estimado, fíjese, estimada, este mensaje está bien claro. Están saliendo unas escrituras básicas de lo que han tomado para darle la personalidad a Jesús. Y estamos viendo que han sido aumentadas las escrituras, o han quitado las escrituras para poderle dar forma a la personalidad de Jesús, para poder hacer el Nuevo Testamento. Ya en el séptimo cambio, en el Salmo 118, verso 26, en la escritura hebrea dice: cualquiera que entre a la casa de nuestro Creador será bendecido. Desde la casa de nuestro Creador te bendecimos. Así dice la escritura hebrea en el Salmo 118, verso 26. Cualquiera que entre a la casa de nuestro Creador será bendecido. Desde la casa de nuestro Creador te bendecimos. Ya en sus escrituras cristianas católicas, esa expresión la han cambiado y han puesto: bendito es el que viene en el nombre del Señor. Y déjeme decirle, esa escritura es la base cuando Jesús entra en la Pascua a Jerusalén, montado en un burro. Dice que la gente cortaba palmas y las tiraban al paso de Jesús y decían: Hosana, Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Y dan la referencia a Salmo 118, verso 26. Porque acuérdese que todas las escrituras siempre están dando referencia de dónde vienen. Porque se nos dice que en el Nuevo Testamento se están cumpliendo las escrituras del Antiguo Testamento. Pero cuando usted agarra las escrituras hebreas, se da cuenta que no existe la expresión bendito es el que viene en nombre del Señor, sino que la expresión es: todo el que entre a la casa de nuestro Creador será bendecido. Desde la casa de nuestro Creador te bendecimos.
Fíjese, estimado amado, estimada amada, escritura básica, la de entrada a Jerusalén, de Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y sale una expresión también donde Él dice: no me verás más hasta que digas, bendito sea el que viene en nombre del Señor. Los 4 evangelios cambian las escrituras, toman de 118, del Salmo 118, verso 26, para aplicárselo a Jesús. Mateo 21, 9. Mateo 23, 39. Marcos 11, 9. Lucas 13, 35. Lucas 19, 38. Juan 12, 13. Capítulo 12, verso 13. Los 4 evangelios toman esas escrituras, las cambian para darle la de entrada a Jesús en la Pascua, de entrando a Jerusalén en un burro, y la gente gritaba: Hosana, Hosana, bendito es el que viene en nombre del Señor. Y lo mandan a Salmo 118, verso 26. Y las escrituras cristianas así dicen. En el Salmo 118, verso 26, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Pero en las escrituras hebreas no existe esa expresión de bendito el que viene en el nombre del Señor. Están cambiadas las escrituras para darle esa personalidad a Jesús en la Pascua, en la entrada a Jerusalén. Isaías 8:14. Ya este es el 8º cambio de los 10 que nuestro Creador me ha dado para compartirlos con ustedes en esta sesión. Dice: una virgen concebirá. La palabra virgen en la escritura hebrea, no existe la palabra virgen. La palabra es una mujer joven. Una mujer joven concebirá. A young woman, dice. Mujer joven. En las escrituras cristianas, católicas, Isaías 7:14, ponen la expresión de virgen. Virgen, ya preparando el camino para la Virgen María. Ya es el otro componente, la otra personalidad del Nuevo Testamento. Jesús, María, José, los 3 personajes, el Espíritu Santo, el diablo, todo eso son ministerios del Nuevo Testamento. Todo eso son definiciones del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo no lo encuentra usted en el Antiguo Testamento. El ejemplo lo tenemos en Génesis. Capítulo 1, verso 2. Donde dice: el viento de nuestro Creador se movía sobre las aguas. En las escrituras cristianas cambian la escritura y ponen: el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ya preparando el camino para la expresión del Espíritu Santo. Son términos que al parecer no tienen gran importancia, pero si usted conoce las escrituras, son términos que han sido inventados
para formar las escrituras del Nuevo Testamento, para formar la personalidad de Jesús, para formar la doctrina que nos han dado y nos han alejado de lo establecido por nuestro Creador, que es su ley divina, lo que bendice a la humanidad, y el no hacerla maldice a la humanidad. Isaías 8:14, una joven concebirá. No existe la palabra virgen. Virgen viene de partenos, es la palabra del idioma griego, partenos. De ahí se nos da al español con el nombre de virgen, lo que quiere decir virga, virgen, virga, pero ya dándole el campo a la Virgen María. Isaías 8:23. Isaías 8:23 no existe en las escrituras cristianas, católicas. Isaías 8 lo paran en el verso 22. En el verso 22 terminan el capítulo 8 y el verso 23 lo ponen como Isaías capítulo 9 verso 1 para darle énfasis a ese verso, dando a entender que Jesús es el que va a traer la luz a esas naciones que han estado en oscuridad. Cosa que no es así. Que las mismas Biblias cristianas de estudio le están explicando de qué están hablando ahí. En ningún momento están hablando de Jesús. Ageo 2:7, ya este es el 10º. Este es el verso de Ageo, capítulo 2, verso 7, donde dice en las escrituras cristianas, vendrá el deseado de las naciones. Lo dice en las escrituras de Ageo 2:7, escrituras cristianas católicas, pero cuando usted ve las escrituras hebreas traducidas al inglés, no existe esa expresión. Y vendrá el deseado de las naciones. No, en ningún momento existe esa expresión. Lo han hecho de esa manera y lo repetimos. Porque lo que dice esas expresiones en Ageo se nos está dando a entender que traerán el oro, la plata, las riquezas a la casa de nuestro Creador. Nuestro Creador hará temblar las naciones, dice, y vendrá el deseado de las naciones. Y esta casa tendrá más gloria que las casas pasadas, dice. Entonces ya ahí se nos dice que el deseado de las naciones es Jesús. Que Ageo 2, capítulo 2, verso 7 se está refiriendo a Jesús. Pero cuando nosotros nos damos cuenta en las escrituras hebreas traducidas al inglés que no existe la expresión vendrá el deseado de las naciones. Es como otra escritura, no me recuerdo si está en Isaías o Jeremías, donde dice el profeta que nuestro Creador se manifestará en los tiempos, dice. Entonces,
en la escritura griega le cambiaron esa expresión, que nuestro Creador se manifestará en medio de los tiempos. En medio de los tiempos nuestro Creador se manifestará. Se la cambiaron y le pusieron: nuestro Creador se manifestará en medio de los animales, ya dándole paso al nacimiento de Jesús en el pesebre, donde se nos pinta que una vaca, un asno, una cordera, una cabra, porque no había lugar en la casa donde llegaron. Estaba lleno todo aquello y le tocó dar a luz a María en un pesebre. Así es como han venido arreglando las escrituras. Las han venido cambiando, les han venido quitando, les han venido modificando, quitando, disminuyendo, cambiando, para poder formar el Nuevo Testamento, para darle la personalidad a Jesús. No es, estimado amado, estimada amada, no es de que yo le esté hablando que no creo en Jesús, que yo le estoy hablando como un anticristo, que yo le estoy hablando como lo peor que usted pueda señalar. Yo le estoy hablando con las escrituras del Nuevo Testamento, porque nuestro Creador me ha dado el privilegio de estudiarlas. Me ha dado el privilegio de darle tiempo a las escrituras del Nuevo Testamento. Si usted revisa todos los mensajes que hay en YouTube, se dará cuenta que yo lo que le estoy hablando son cosas de la Biblia cristiana, comparadas con las escrituras de las escrituras hebreas traducidas al inglés. Si usted quiere seguir en la mentira en que lo han metido y no quiere salir de allí, es su albedrío propio. Ese es lo bello que tenemos de nuestro Creador, que podemos seleccionar lo que queremos. ¿Queremos maldición? Pues maldición vamos a tener. ¿Queremos bendición? Pues bendición vamos a tener. Estos mensajes, usted que los escucha, usted que los ve, usted ha tenido ruegos a nuestro Creador de querer encontrar un poco más de la verdad, de escalar posiciones en las escrituras, de subir a diferentes niveles, de no quedarse ahí en el montón donde está. Acuérdese, las escrituras del Nuevo Testamento vienen de Grecia y vienen de Roma. Los apóstoles no escribieron el Nuevo Testamento. Los apóstoles murieron en el primer siglo, cuando cambiaron el tiempo. En el primer siglo, en los primeros 100 años de este cambio de tiempo, después de Jesús, murieron los apóstoles. Si los apóstoles hubieran hecho el Nuevo Testamento ya estaba listo desde el primer siglo. ¿Por qué lo vinieron a dar hasta el 1369, 1369 años después? ¿Por qué? ¿Por qué se tardaron más de un milenio? Porque no había escritura, siervo amado, sierva amada, no había nada. Lo que hicieron fue una preparación de las escrituras, acomodándolas a una teoría que le dieron
la imagen, la personalidad de doctrina para podernos manipular, para podernos gobernar, porque el Nuevo Testamento en sí toca las fibras emocionales de nuestra vida. Cuando nosotros vemos la vida de Jesús, cómo lo golpean, cómo lo crucifican, cómo lo persiguen, da lástima. Nos tocan las fibras emocionales de nuestro ser. Y como nosotros, la gran mayoría, no estudiamos, no le dedicamos tiempo a las Escrituras, a la Biblia, nos quedamos en la emoción. Y fíjese, el libro de Proverbios nos manda y nos dice que busquemos la sabiduría, dice. La tratemos como a nuestra hermana, y a la inteligencia, que la tratemos como nuestra pariente. Sabiduría, inteligencia, eso es lo que necesitamos, y lo conseguimos cuando le damos tiempo a las Escrituras. Pero antes de darle tiempo a las Escrituras, tenemos que tener el principio de la obediencia. La obediencia a lo establecido por nuestro Creador. Cuando la obediencia está en nosotros, viene la honestidad, una sola cara para enfrentarnos a la vida. Estando ya la honestidad, viene la pureza. Y cuando ya tenemos la pureza, viene la sabiduría, viene la revelación del nombre de nuestro Creador, viene la revelación de la palabra de nuestro Creador, viene a empezar a cumplirse en nosotros el nuevo pacto que está hablando Jeremías, que nuestro Señor que nuestro Creador es el que nos va a enseñar. Ya nadie enseñará, dice, a nadie, dice, porque todos le conoceremos. Escribirá su ley, la pondrá en nuestras mentes y la escribirá en nuestros corazones. Estamos acercándonos a los tiempos finales, siervos amados, siervas amadas. Esas Escrituras ya empiezan a darse a conocer. Las Escrituras de la Biblia cristiana que usted tiene, ella misma, cuando usted ya está en obediencia, ella misma se le empieza a revelar y usted empieza a conocer diferente a lo que usted ha estado entendiendo en tiempos atrás con respecto a las Escrituras. Porque por lo general solo repetimos lo que nos enseñan. Y cuando nosotros solo repetimos porque creemos o porque tenemos fe, que son los principios que nos inculcan en el cristianismo, dice un verso: sin fe es imposible agradar a Dios, dice. Tenemos que creer, tenemos que tener fe. Pero además de creer, siervo amado, sierva amada, tenemos que buscar la sabiduría.
Y la sabiduría viene a través del estudio de la palabra. Ya que hay tiempo, vamos a adentrar en algo extra con respecto al libro de Hebreos. El libro de Hebreos del Nuevo Testamento nos da a entender de que el sacrificio de Jesús fue una vez para siempre, dándonos a entender que ya nunca más va a haber necesidad de sacrificar animales. Porque antes del sacrificio de Jesús se hacían los sacrificios de los animales para quitar el pecado. Para quitar el pecado. Pero fíjese, cosa curiosa. El libro de Hebreos nos está diciendo de que ya no habrá necesidad de otro sacrificio, porque el sacrificio de Jesús fue uno para siempre. Pero cuando nosotros vemos el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel nos está hablando de la casa venidera de nuestro Creador, la cual se llamará Sama, que quiere decir la presencia de nuestro Creador en su casa, que ya nunca más se va a ir. Va a ser una casa nueva, con una base diferente a las otras dos casas. La primera casa que hizo el rey Salomón y la segunda casa que reconstruyeron nuevamente sobre los cimientos que hizo el rey Salomón. Esta casa que está hablando Ezequiel es de una casa diferente, de una base diferente, de unos cimientos diferentes. Es para los tiempos finales. Y aquí nos está diciendo el libro de Ezequiel que van a haber sacrificios de animales para quitar el pecado. Entonces, el libro de Hebreos nos está diciendo que el sacrificio de Jesús fue una vez para siempre. Y lo compara con los sacerdotes que estaban sacrificando día con día o año con año para quitar los pecados. Ya no habrá más necesidad de otro sacrificio, porque el sacrificio de Jesús fue de una sola vez para siempre. Mire todos los capítulos de Ezequiel que le mencionan que van a haber sacrificios de animales para quitar el pecado. El capítulo 40, el verso 39, capítulo 42, verso 13, capítulo 44, verso 29, capítulo 45, verso 17, capítulo 46, verso 20. ¿Se da cuenta, estimado? ¿Se da cuenta, estimada? Una vez conversando con un siervo que según me cuentan que había estado él en la brujería, en la santería, y estaba recién convertido en el cristianismo, recién había aceptado a Jesús últimamente en esos días. Pues la señora que me lo presentó como que le había hablado ya cosas de mí que yo estaba allá en otras creencias. Pues el siervo, pues joven más que todo, empezó a conversar conmigo, pero de una manera como buscando contienda, ¿me entiende? Discusión. Y
pues vino a colación en la conversación. Le dije, ¿y sabe qué, siervo amado? Le dije, el libro de Hebreos dice de que el sacrificio de Jesús fue una vez para siempre. Sí, me dice, exacto, una vez para siempre, porque los sacerdotes estaban sacrificando todos los años, porque la sangre de los animales no quita el pecado. Es la ignorancia, porque el mismo Levíticos, nuestro Creador nos está diciendo que la sangre de los animales es la vida, dice. La sangre es la vida del cuerpo, dice. Y por medio de la sangre serán quitados los pecados del pueblo. ¿Me entiende? Entonces le dije al siervo, le dije, ¿y sabe qué, siervo? Le dije, el libro de Ezequiel dice pues de que en los tiempos venideros, cuando ya nuestro Creador, la presencia de nuestro Creador esté aquí con nosotros para siempre, que ya no se irá, dice que van a existir nuevamente sacrificios de animales para quitar el pecado. ¿Qué? Me dice. Hay que quemar ese libro, me dijo. Siervo amado, siervas amadas, shalom a todos y cada uno de ustedes, que yo voy a tener el privilegio de contactarme con ustedes por medio de este mensaje, de esta grabación. Estamos empezando el año 2017 en la cuenta del calendario que Roma nos ha dado. Esperamos que este año 2017 por lo menos sea igual que el 2016, aunque no lo creo. Si fuese igual al 2016 ya es ganancia, pero todo indica que el 2017 va a ser peor que el 2016, como el 2016 fue peor que el 2015. Y el 2015 fue peor que el 2014. ¿Por qué? Porque cada vez nos acercamos al final de estas generaciones de Adán hacia nosotros y hasta la última generación que se aproxima, porque los elementos de la creación ya no van a tener vida, ya no van a poder dar vida, porque nuestra ignorancia ha podido más que la humildad, que la obediencia que nuestro Creador nos exige para que nuestros días sean alargados sobre la faz de la tierra. Hay promesas bellas en las Escrituras, siervos amados. Dice nuestro Padre que el malvado será quitado de la tierra, dice. ¿Okay? Pero los justos vivirán, dice. Hay un regreso, siervos amados. No sabemos qué clase de cuerpo es el que vamos a traer, pero sí de lo que sí estamos seguros es de que este cuerpo, los cuerpos que hemos tenido, únicamente han sido pues cobertores, como el sobre que envuelve una carta. El cuerpo únicamente nos ha dado la cobertura a nuestro ser verdadero, que es el aliento de vida. Ese no perece, es imperecedero. Que nuestro Creador tenga su gran benevolencia para con nosotros, que más de ustedes vengan a aceptar la ley divina de nuestro Creador, se alejen del Nuevo Testamento, se alejen de Jesús, se alejen de las doctrinas católicas cristianas, que entiendan la palabra para que puedan entender cuál es el buen camino y empezar a caminar
por el camino de las Escrituras, de la ley divina de nuestro Creador. Shalom, siervos amados. Shalom, siervas amadas.